Bien, bien la imagen. Sí, doctora, se puede observar. Entonces vamos a ver el estudio del cráneo y sistema nervioso central. Cuando nosotros tenemos solamente una radiografía de cráneo, le va a pasar a ustedes cuando estén haciendo su serum, que a veces solamente en el sitio que van a estar van a tener un equipo de rayos X. Entonces hay que sacarle, digamos, el jugo a esa radiografía. ¿Qué cosa es lo que nos va a ofrecer la radiografía? Tenemos estas dos incidencias básicas. La incidencia en frontal, o también llamada en el cráneo la incidencia de Caldwell, y la incidencia en lateral. Aquí en la incidencia en frontal vamos a tener que ver la integridad de la bóveda craneana, ver que no haya fracturas, ver que las suturas estén en caso de niños cerradas, de acuerdo a la edad. Vemos también estas zonas radiolúcidas que ven acá, son las impresiones digitiformes. Eso significa las zonas donde el cerebro hace contacto con el cráneo. Entonces, cuando hay hipertensión endocraniana o hay procesos de hidrocefalia, estas impresiones digitiformes se aumentan, se ven más oscuras, porque cuando está en contacto con el cráneo, el cerebro hace erosión a nivel del hueso. Entonces debemos de ver siempre las impresiones digitiformes. Debemos de evaluar la silla turca. Siempre es importante en la lateral ver la silla turca. Esta es la silla turca, la cual se ubica sobre el seno, sobre el seno paranasal esfenoidal, que es este de aquí. Esta es la silla turca en sus clinoides anteriores, las clinoides posteriores, el piso de la silla turca, el dorso de la silla turca. Tenemos acá la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior, que abarca toda la región del cerebelo. Estos son las mastoides, las celdas mastoideas. Entonces, eso es lo básico que ustedes deben evaluar cuando ven un cráneo. Cuando veamos senos paranasales, vamos a ver otras estructuras. Tenemos en el cráneo, fíjense, calcificaciones que son fisiológicas o que son patológicas. A veces hay tumores que se calcifican. Hay virus que pueden afectar al sistema nervioso central, sobre todo en el niño, dando, por ejemplo, el citomegalovirus, el toxoplasma, los abscesos pueden calcificarse. Entonces, si bien no vamos a ver la lesión en sí, pero vamos a ver el signo indirecto que es la calcificación. Entonces, debemos de buscar calcificaciones, pero para esto tenemos que ver si esas calcificaciones son fisiológicas o patológicas. Por ejemplo, la neurocisticercosis también hace que se calcifique el cerebro. Como les dije, citomegalovirus, toxoplasmosis, la rubiola, haber tenido antecedente de la madre de rubiola en el niño hace que haya calcificaciones cerebrales. Tumores, hay tumores que también se calcifican. Entonces vamos a ver cuál es lo fisiológico que deben ustedes encontrar, o que no van a confundir. Una calcificación fisiológica viene a ser la hoz del cerebro. La hoz del cerebro, la línea interhemisférica, acá están viendo una tomografía con ventana para evaluar el cráneo, la parte ósea. Ven acá cómo la fisura interhemisférica, la hoz del cerebro, está calcificada. En la radiografía en frontal se ve acá la hoz del cerebro calcificada. Eso es una calcificación fisiológica. Otra calcificación fisiológica es la glándula pineal. La glándula pineal se proyecta en la región frontal. Pues acá voy a ver una calcificación en el centro del cráneo, que en la tomografía o la resonancia magnética lo voy a ver aquí, terminando la parte inferior del tercer ventrículo, que es en la parte central. Recuerden, son cortes axiales y este es un corte en lo que vendría a ser un coronal, pero siempre está acá en la parte media. Otras calcificaciones que son fisiológicas y que no las vamos a confundir son calcificaciones de los núcleos caudados. Por ejemplo, acá
los núcleos caudados están calcificados. Acá los globos pálidos también están calcificados. O sea, los ganglios basales en sí se calcifican. Los más frecuentes son los globos pálidos y los núcleos caudados, que son estos, que son simétricos. Tenemos calcificación de los plexos coroideos, que están en los ventrículos. Este es un plexo coroideo calcificado y este es otro. Y esta es la glándula pineal que veíamos en la parte central del cráneo. Esas son calcificaciones esas fisiológicas que no debemos de confundir. Generalmente son bilaterales, a excepción de la glándula pineal y de la hoz del cerebro. Esto es importante, la silla turca, como les he mencionado, acá las clinoides anteriores, en lo que estamos viendo acá, siempre evalúen la silla turca. ¿Por qué es importante? Porque a veces pacientes con cefalea, una de las causas de cefalea, sobre todo en mujeres, son los adenomas hipofisiarios. La hipertensión endocraniana de otro tipo de tumor, las hidrocefalias, también hacen alteración a nivel de la silla turca, van destruyendo la silla turca. Como es una membrana muy delgadita, se erosiona rápidamente, entonces destruye la silla turca. Entonces tienen que ver siempre que evalúen un cráneo la silla turca. Entonces, esto es lo que estamos visualizando. Clinoides posterior, perdón, clinoides anterior, el piso, el dorso de la silla turca y la clinoides posterior. Entonces, hemos visto el cráneo, que vamos a ver signos indirectos, como son las calcificaciones, zonas más radiolúcidas. Hay lesiones, tumores, por ejemplo, que adelgazan la bóveda craneana. La amneida falciforme, por ejemplo, hace irregular la bóveda craneana. Entonces, hemos visto signos indirectos de una patología del cráneo. Pero si ustedes tienen en el centro donde ustedes trabajan, van a trabajar, tienen una tomografía o mejor aún una resonancia magnética, la resonancia magnética es el mejor método para evaluar el sistema nervioso, pero no siempre lo van a tener a la mano. La tomografía también nos da una gran imagen, una alta sensibilidad y especificidad para lo que son lesiones cerebrales, ¿no? Básicamente para tumores cerebrales, mucho mejor es lo que es la resonancia magnética. Entonces vamos a ver, esta es una tomografía. La tomografía utiliza, como ustedes saben, rayos X, hace cortes axiales, sagitales y coronales. Entonces tenemos acá un corte axial a nivel del cráneo, donde estamos viendo acá, esta es la parte anterior. Guarden parte posterior, lado derecho, lado izquierdo, siempre ubíquense. Para que ustedes se ubiquen en el cráneo, bien, cogen las órbitas o la pirámide nasal. Entonces, acá tenemos las órbitas, esta es la pirámide nasal, estos son los lóbulos temporales, el lóbulo temporal derecho, el lóbulo temporal izquierdo. Acá se encuentra el tronco cerebral, estos son los hemisferios cerebrales, el cuarto ventrículo. Se va haciendo cortes cada 5 milímetros, un poquito más arriba, y acá ya vemos los lóbulos, ya no vemos las órbitas, vamos viendo los lóbulos frontales, que son estos. Acá vemos las arterias del polígono de Will cuando se le aplica sustancia de contraste. Esto es los lóbulos temporales, igual los hemisferios cerebelosos, el cuarto ventrículo. Cortes un poquito más superiores, ya vamos viendo los acueductos de Silvio, que son estos. Estos es el tercer ventrículo, perdón, los cuernos frontales de los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, esto es la glándula pineal, los cuernos occipitales de los ventrículos laterales. Acá ya distinguimos la sustancia gris y la sustancia blanca. Cortes un poquito más superiores,
ya vamos viendo los lóbulos, seguimos viendo los lóbulos frontales, las cisuras, miren el cráneo como tiene cisuras. Cuando hay borramiento de estas cisuras, significa que hay un edema. Entonces siempre tienen que ubicar las cisuras. A mayor edad del paciente, mayor cantidad de cisuras, o sea, se van a ver más pronunciadas. Por ejemplo, este y este no son el mismo paciente, son cortes que les he yo juntado. Entonces, este paciente es menor. Miren las cisuras. Tiene cisuras, pero no tiene muy pronunciadas. Este paciente es mayor. Cuando un tejido se va haciendo, el cerebro va pasando los años, no en todos, ¿no? Pero en la gran mayoría va atrofiándose. Entonces se va encogiendo el cerebro y las suturas se hacen más prominentes, perdón, los surcos cerebrales se hacen más prominentes. Fíjense acá la línea interhemisférica y miren acá. Casi no la ven aquí. Este es un paciente, debe tener 19 años, la edad más o menos de ustedes. Este debe tener alrededor de 50 años. Entonces va el cerebro un poquito encogiéndose. Estos son los ventrículos laterales en sus cuernos frontales y occipitales. Acá estamos viendo la sustancia gris y la sustancia blanca. Este es un poquito más arriba, los cortes un poquito más arriba, donde vemos más o menos lo mismo que hemos visualizado, y acá ya vemos los lóbulos parietales, ¿no? Frontal parte y parietales en la parte posterior. Acá también ya estamos viendo en la parte posterior aquí la parte occipital, ¿no? Todo esto es la parte occipital. Entonces nos va a dar, como les dije, cortes así, tanto axiales, sagitales y coronales. Lo que están viendo, con y sin contraste. Esta es la resonancia magnética. Es el mejor método, el gold estándar para lo que es sistema nervioso central. Resonancia, tomografía y después rayos X, ¿no? Pero saben que en nuestro país es al revés, ¿no? Lo que más van a encontrar son rayos X. Entonces también, igual la resonancia magnética nos da acordes axiales, sagitales, coronales. En la tomografía solamente vamos nosotros a ver, poder medir densidades. En base a densidades damos las patologías. Acá no. Acá en la resonancia magnética tenemos varias secuencias. Secuencia de T1, secuencia T2, restricción de agua, restricción de grasa, difusión, restricción de la difusión, espectrometría. Tenemos muchas secuencias para ver el componente, digamos, de las células a nivel de lo que es agua y grasa. Entonces, al tener más secuencias, tenemos mayor facilidad para detectar una lesión. Acá fíjense los surcos cerebrales, cómo se diferencia la sustancia blanca. Estos estamos viendo acá los ganglios basales, es los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, los cuernos occipitales, con cortes sagitales. Miren acá el cuerpo calloso. Esto es el ventrículo lateral, los ventrículos laterales en su cuerno frontal y el cuerno occipital. El tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, acá está el cerebelo, acá estamos visualizando el líquido cefalorraquídeo y todos los lóbulos, ¿no? Vamos a ver el sistema ventricular. El sistema ventricular, han visto que ustedes que tiene líquido cefalorraquídeo y por lo tanto lo vamos a ver de color oscuro. Vamos en la tomografía, es hipodenso, acá, y en la resonancia magnética, hipointenso. Entonces, esta es la forma en la cual vamos a ver en cortes, estos son en cortes axiales y este venía a ser en un corte coronal.
Entonces, acá vamos a visualizar las astas frontales de los ventrículos laterales, las astas occipitales y la asta temporal. Unido los ventrículos laterales al tercer ventrículo por el agujero de Monro y al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. Y es lo mismo que estamos visualizando aquí en la lateral. Entonces, esto es lo que estamos viendo en la resonancia magnética. Ambos son resonancia magnética. Ahora dirán ustedes, ¿cómo yo lo distingo de una tomografía? Miren, la tomografía, fíjense aquí, la tomografía tiene, ven ustedes el cráneo, que es hiperintenso, ¿no es cierto? Ya. De ahí de frente ven ya el cerebro. Cráneo, hueso y de frente el cerebro. Aquí a veces se ve líquido cefalorraquídeo, dependiendo si el cerebro está un poquito arrugadito, un poquito atrófico, ¿no? Pero si no, vamos a ver solamente cráneo y cerebro. Miren cómo se ve en la resonancia magnética. Miren, veo cráneo, meninges y cerebro. O sea, la resonancia magnética me permite ver meninges. Miren, cráneo, meninges y cerebro. Es como si yo viera dos bandas blancas acá. El espacio subaracnoideo, la dura madre. Entonces me permite ver las meninges, lo que no puedo verlo con la tomografía. Entonces, así es como yo lo diferencio, porque las imágenes son muy semejantes y uno se confunde. Solamente por lo que se ve en meninges, uno distingue cuando la imagen es resonancia o tomografía, ¿no? Claro, si a uno le dicen perfecto, pero a veces no te dicen. En la teoría te toman, en la teoría te pueden tomar eso o en algún momento te ponen una imagen y tú confundes la placa de resonancia con tomografía porque no sabes diferenciar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ver los ventrículos? Dependiendo de dónde haga el corte, estos son los cuernos frontales de los ventrículos laterales. Este es el tercer ventrículo. Esta es una variante anatómica. Y esto de acá son los cuernos occipitales de los ventrículos laterales. Aquí estamos viendo un corte un poquito más arriba, donde veo lo mismo, los cuernos frontales y el cuerno occipital o posterior. Entonces vamos a ver la patología de los ventrículos primero, la hidrocefalia. La hidrocefalia viene a ser una dilatación de los ventrículos. Puede ser de una parte de los ventrículos o puede ser de todos los ventrículos. Entonces, en la hidrocefalia, esto es lo normal, es un paciente más joven. Miren aquí, fíjense el cerebro cómo está, es un paciente mayor. Fíjense el cerebro, cómo está pegadito al cráneo, casi los surcos cerebrales no se ven mucho, que eso es lo normal en jóvenes. Acá veo la glándula pineal, los plexos coroideos calcificados, los cuernos occipitales están pequeñitos, tercer ventrículo. Y miren acá, este paciente tiene una hidrocefalia. Entonces, ya, yo conozco lo normal y veo que hay una dilatación ventricular. Entonces, ¿qué pasa en una dilatación cuando hay dilatación de los ventrículos? Eh, Se amplía el espacio donde está el líquido cefalorraquídeo a nivel intraventricular. Estos ventrículos empiezan a hacerse más horizontales, miren, se empiezan a ir más hacia arriba. Y hay edema alrededor del parénquima, edema subependimario, acá. Alrededor del parénquima hay líquido, empieza a volverse hipodenso periventricular. A más días que pase, más hipodensidad se va a ver. Esta hidrocefalia debe ser ya de semanas, por eso se ve esta hipodensidad que es edema subependimario. Entonces, esto
¿Cómo se ve el líquido? Negro. ¿Cómo lo ven el edema? Negro. Entonces estamos en tomografía, hablamos de hipointenso, ¿no? Hablamos de, acá, edema periventricular, edema subepenimario. Entonces, esos son uno de los signos que yo voy a encontrar, es el edema alrededor. Miren acá en una resonancia magnética. Cuando va aumentando la hidrocefalia, va ampliándose el espacio y va disminuyendo la corteza. El grosor de la corteza se va haciendo más pequeña. Ambos son resonancia magnética en T1, donde el líquido se ve de color oscuro. Entonces, fíjense acá, el parénquima cerebral se va adelgazando. Este es un corte en sagital, esto es el cuerno frontal del ventrículo lateral y este es el cuerno occipital. Ahora, el líquido, la hidrocefalia se puede producir porque algo está obstruyendo el pasaje del líquido cefalorraquídeo a través de los ventrículos. O puede producirse por una sobreproducción de líquido cefalorraquídeo. Ambas son resonancias magnéticas. Fíjense que alrededor hay líquido. Acá se ve líquido y se ve acá por aquí membranas. Acá también veo membranas, la dura madre. Está aquí. Entonces, eso me hace diferenciarlo de tomografía. Veo que está dilatado los ventrículos. Aquí una tumoración, una tumoración de la glándula pineal, un pinealoma, miren, que está condicionando hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. A veces eh, ¿qué nos puede condicionar una obstrucción? Por ejemplo, un tumor que esté por fuera de los plexos coroideos, una hemorragia cerebral, edema cerebral, infartos, tumores, pueden producir que eh, haya alteración en el pasaje del líquido cefalorraquídeo. Hay obstrucciones del agujero de Monro, del acueducto de Silvio. Hay obstrucciones que también pueden producir eh, que no circule el líquido cefalorraquídeo. Entonces, yo veo acá, ya, yo sé, conozco que hay una hidrocefalia, pero ¿qué pasa cuando tengo yo la duda? Acá están viendo, miren, hipodensidad, acá estoy hablando de resonancia, acá hablo de intensidad. Estoy viendo dilatación de los ventrículos laterales en sus cuernos frontales, en sus cuernos occipitales. El tercer ventrículo también se encuentra dilatado. Acá veo hipointensidades periventriculares por el edema que condiciona. Aquí ya yo sé que hay, pero a veces tengo yo la duda o le han puesto un catéter. Por ejemplo, pacientes que tienen hemorragia cerebral, hace compresión, el hematoma hace compresión en uno de los ventrículos y hace que se dilate por encima de la compresión. Pero yo quiero ver si eso ha disminuido la hidrocefalia que ha condicionado la hemorragia. Quiero ver si ha disminuido. Entonces tengo que tener una medida. Para esa medida, cuando hay duda o cuando yo quiero ver la evolución de una hidrocefalia, le hago este índice de Evans. ¿Cómo hago el índice de Evans? Ya sea una tomografía o una resonancia. Este, por ejemplo, es una resonancia magnética, fíjense. Hueso, meninges y cráneo, y cerebro, perdón. Entonces, acá mido la distancia, o sea, busco un corte en la cual se vean los ventrículos laterales y también se vean también los conos occipitales, ¿no? Los frontales y los occipitales del ventrículo. Entonces, ahí tomo del lado extremo del ventrículo lateral derecho al ventrículo lateral izquierdo. Mido aquí. En este caso está 3,85 centímetros acá. Tomo la distancia de
digamos, la tabla interna, la parte más interna de la tabla interna, eh, trazo una línea de un lado a otro, esa línea horizontal. En este caso me ha salido 13,3. Entonces divido 3,8 entre 13,3. Como máximo me debe dar 0,3. Si ya me dio 0,31, por ejemplo, ya hay una hidrocefalia. 0,35, 0,50, 0,40, ya es hidrocefalia. Basta que sea 0,31 para que ya se considere una hidrocefalia. Entonces, cuando hay duda, se toma este índice, el índice de Evans. Vamos a ver cuando hay un infarto cerebral, una isquemia, cómo es que nosotros lo visualizamos. En la tomografía, que es lo primero que ustedes, cuando llega el paciente a la clínica, le mandan primero siempre una tomografía antes que una resonancia magnética. O en los hospitales de MISA tienen tomógrafo, pero resonador no tiene la gran mayoría. Entonces, si bien el examen gold estándar para evaluar infarto cerebral es la resonancia magnética en difusión. Ese es el gold estándar. Es lo que nosotros deberíamos tomar. Cuando llega el paciente, una resonancia magnética por difusión. Pero el problema es que los hospitales no tienen, las clínicas, hay clínicas que no tienen, las que tienen son caras. Entonces, si uno no tiene un seguro particular, es difícil a veces. Y por ejemplo, Seguro Social, el MINSA, los hospitales que tienen, hay semanas, incluso las tomografías hay meses de espera. Entonces, imagínense que esta es una enfermedad de tipo agudo que tiene el infarto para que no quede secuelas, tiene que solamente tener 4 horas. Las primeras 4 horas, si lo tratas, no queda secuela. Si pasa las 4 horas, ya el paciente tiene secuela. Entonces, no todos los sitios vamos a poder hacer resonancia con difusión. Para pacientes privilegiados, nomás que tienen seguro particular, ellos sí pueden hacerse. Pero lo más común de la gente, que no se atiende, digamos, en un sitio así, vamos a tener que atenderlo máximo con una tomografía. Entonces, ¿cómo empieza un infarto cerebral? El infarto cerebral en la tomografía se ve recién a las 12 a 24 horas, o sea, cuando ya el paciente ya tiene lesión cerebral, cuando ya hay una isquemia y hay una muerte de parte de neuronas. Entonces, ¿cuál es el signo precoz, pero que no está en todos los pacientes? No todos los pacientes tienen este signo precoz. Es el signo de la arteria hiperdensa. Las arterias normalmente no se visualizan en la tomografía sin contraste, ni en la resonancia sin contraste no se ven. Sé que están ahí, pero no las veo. Entonces, basta que yo lo vea. Por ejemplo, el paciente viene con una hemiparesia del lado derecho. Ustedes saben que si tiene hemiparesia del lado derecho, la lesión está en el lado izquierdo. Entonces, si en el lado izquierdo veo en la zona donde yo sé que la arteria cerebral media eh, está irrigando, ¿no? Entonces yo sé que clínicamente la lesión debe estar en tal zona y veo la zona de la arteria cerebral media. Esta es la zona de la arteria cerebral media. Miren la del lado derecho, no se ve. En cambio, en el lado izquierdo se ve hiperdensa. O sea, el signo de la arteria hiperdensa. Miren aquí, en el lado derecho no se ve nada y acá se ve la arteria hiperdensa, como una culebrita blanca. Entonces, esto es un signo precoz de que acá hay un trombo. Y eso es lo que está condicionando el infarto cerebral. Ahora, no en todos los pacientes van a encontrar esto, solamente en un porcentaje de pacientes.
Menos de la mitad de pacientes van a encontrar este signo de la arteria hiperdensa. ¿Qué otra cosa se va a ver? Se va, cuando empieza a ver a nivel cerebral, cuando empieza a haber hipoxia, va a empezar a haber edema en el parénquima cerebral. El edema se va a traducir como área hipodensa. Entonces, en el parénquima voy a encontrar un área hipodensa, en la zona donde está irrigado. Pongamos que este sea el mismo paciente, y acá he visto, en las primeras horas, he visto esta arteria hiperdensa. Posteriormente voy a ver así. Se va volviendo hipodenso negro. En la tomografía y en la resonancia magnética se va volviendo negro esta zona. O sea, hipodensa, hipointenso. Esto cada vez empieza a avanzar más y ya no solamente, ya el edema es mayor, ya hay zona de infarto que condiciona edema periférico. Entonces se va ampliando el edema y los surcos cerebrales se borran. Ya no veo surcos cerebrales. Acá miren, están viendo surcos cerebrales y acá no ven surcos cerebrales. Toda lesión del cerebro, ya sea infarto, sea hemorragia, sea tumor, sea un golpe, va a darme edema cerebral. Y el edema se va a traducir en esta forma, hipodenso. Hipodenso con borramiento de los surcos cerebrales. No se diferencia adecuadamente la sustancia gris ni la sustancia blanca. Miren, acá lo estoy diferenciando y acá no lo diferencio. Todo es un mismo color. Entonces, ese es otro signo del infarto cerebral por el edema que condiciona. El edema hace que, miren aquí cómo está comprimiendo el ventrículo lateral del lado izquierdo. Lo está aplastando. La línea media, las estructuras de la línea media los desplaza hacia el otro lado. Hernia las estructuras de la línea media hacia el lado contralateral por el edema. A mayor edema, mayor herniación. Yo siempre les digo, cuando se muere el cerebro, ¿qué pasa en un velorio? Se ponen de negro, ¿no es cierto? Igual, el cerebro muere en las neuronas por el infarto cerebral y el cerebro se vuelve negro. Recuerden con eso siempre. Con eso no se van a olvidar toda su vida. ¿Qué sucede cuando ya el infarto ya es crónico, ya pasan los días, ya quedó secuela? ¿Cómo queda el cerebro? El cerebro queda con una zona, todo esto ya se convierte en líquido, es como una gelatina. Ya esto ya no tiene función, esta zona. Entonces, ¿qué hace el infarto? Jala las estructuras, ya retrae. Miren, acá los ventrículos laterales los está jalando, los está retrayendo. Entonces, esta zona ya es no funcionante, ya no va a recuperarse ni siquiera con terapia física. Miren aquí, a más días que va pasando, más oscuro se va poniendo. Entonces, fíjense aquí, este debe tener más o menos, este debe tener un mes y este debe tener 2 meses, más o menos, de la cicatriz que ha dejado. Áreas hipodensas más oscuras que ya retraen, ya no empujan, sino retraen. En una resonancia magnética, que es el examen gold estándar para evaluar, puedo ver el infarto desde las primeras horas, la primera, segunda hora, puedo ver en secuencia de difusión. Esta es una resonancia magnética, no en difusión, sino en T1. No todos los resonadores, solamente los modernos, hacen secuencia de difusión. Entonces, a veces pues, van a encontrar ustedes resonadores que solamente tienen programa para T1, T2, sustracción grasa, sustracción de agua, nada más.
no tienen difusión, no tienen restricción de difusión, porque son secuencias más modernas, digamos, programas más modernos. Entonces, cuando ustedes ve cómo lo ven en la resonancia magnética, acá ya no se ve, digamos, como en la tomografía que se ve a las 12 horas cuando ya hay lesión cerebral. Acá se ve antes, se ve aproximadamente a las 6 horas, ya yo veo en la tomografía, en la resonancia magnética, veo esta lesión hipointensa, negrita también, acá sin contrastes en T1. Acá veo una lesión hipointensa que está localizada en el lóbulo temporal del lado izquierdo. Acá estoy viendo otra, otra lesión hipointensa en el lóbulo temporoparietal del lado izquierdo, de bordes indefinidos, no está condicionando mucho edema. A más días que pasan, mayor cantidad de edema. Entonces, esto ya es a las 6 horas, cuando ya ha condicionado lesión en el cerebro. Lo ideal es que sea antes de las 4 horas. Así es como debería ser. Entonces, miren, este es un paciente en el cual le han hecho una tomografía, ¿ya? Por un, por un cuadro de, este de acá, por un cuadro de miparesia del lado derecho. Fíjense aquí se está viendo aquí la arteria cerebral media, acá se ve la arteria hiperdensa, es una rama oftálmica de la arteria cerebral media del lado izquierdo, miren esta, que no la veo aquí. Entonces, en la tomografía veo solamente este signo, las primeras horas, la arteria media hiperdensa. En la resonancia magnética, miren aquí, en difusión, fíjense cómo lo puedo visualizar, lo que acá no veía, cómo lo visualizo aquí. Inmediatamente el paciente ha tenido el cuadro, o sea, prácticamente antes de las 2 horas. Entonces, dando un diagnóstico precoz con difusión, puedo yo tener un diagnóstico precoz, ¿no? Un diagnóstico precoz y un pronóstico bueno del paciente. Miren esta resonancia magnética. Fíjense, esto es en T1, ¿ya? En T1, acá en la región del tálamo, vamos a poner aquí, miren, fíjense, ven una pequeñita área hipointensa, negrita, chiquitita, casi ni se ve. Miren en T2, se sigue viendo una pequeña, en T2 el líquido pasa a ser de color blanco. Esa es una zona que hay edema, entonces se ve mínimamente el edema. Miren, una zona, pero acá muy tenue, que hay que tener unos ojos, pero muy, digamos, mucho entrenamiento para que puedan ver acá una pequeña zona hipointensa. Ya, miren, esa misma imagen con difusión. Es el mismo momento, fíjense con difusión, cómo se ve esta zona hiperintensa en el tálamo del lado izquierdo. Esto es otra secuencia que es restricción de la difusión. La restricción de la difusión, toda esta zona, miren cómo que es líquida, que es por edema, líquido por edema, se ve acá hipointensa. Entonces, con esta secuencia en difusión, yo ya estoy diciendo que acá hay un infarto a la hora, a las 2 horas, cuando puedo dar tratamiento para revertir este infarto cerebral. Si yo simplemente le hago una resonancia magnética, voy a tener la duda, ¿no? Si hay, no hay y dónde está. En cambio, con difusión sí voy a poder visualizarlo temprano y darle un pronóstico bueno al paciente.
Vamos a ver las hemorragias cerebrales. Van a tener ustedes en su práctica diaria, porque cuando sean médicos generales van a ir a trabajar a las emergencias de de los hospitales, de las clínicas. ¿Cómo- Va a llegarles paciente con hemiparesia de uno de los lados del cuerpo? O si viene por un traumatismo, van a saber que es una hemorragia cerebral, pero a veces vienen porque de pronto ha estado en su casa y de pronto perdió el conocimiento y tiene una hemiparesia. No se sabe si es un infarto o es una hemorragia, ruptura de una arteria. Entonces, en esos casos ustedes tienen que actuar pronto. La, el tratamiento para un infarto es lo contrario de una hemorragia. Entonces tienen que saber qué cosa es lo que están viendo. Entonces, ¿qué se ve cómo se ve una hemorragia? En principio vamos a localizar dónde está. Tenemos hemorragias intracerebrales que están dentro del mismo parénquima cerebral. Tenemos hemorragias subaracnoideas que están en el espacio subaracnoideo donde circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, acá donde circula, en los surcos cerebrales, en la línea interhemisférica, en los ventrículos. Tenemos hemorragias que son subdurales. Estas generalmente son por accidentes. Las hemorragias subdurales se encuentran debajo de la dura madre y por encima del aracnoides. Y la hemorragia epidural que se encuentra entre la dura madre y el cráneo. Entre la dura madre y el cráneo. Entonces, cada una de ellas tiene una representación diferente, una evolución diferente. Vamos a ver primero el hematoma epidural. El epidural es el que se encuentra por encima de la dura madre, entre el cráneo y la dura madre. Y me da esta forma. Le llaman una forma de pelota de fútbol americano, biconvexa, convexa por acá y convexa por el otro lado. Entonces, esta es la forma que me va a dar. La hemorragia se ve blanca. En la tomografía y en la resonancia magnética se ve blanca. Se ve hiperdensa o si es en la resonancia hiperintensa. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Vamos a ver biconvexa, mire, una montañita. Epi, recuerden que es una montaña, ¿ya? Siempre se asocian epi con una montaña. Entonces, miren, se ve acá como una montaña, biconvexa, convexa por acá y convexa por aquí. Acá lo ven, convexa por acá, convexa por ahí. Cuando recién se inicia la hemorragia es bien blanca. Conforme va pasando los días, se va disolviendo un poco el coágulo, se va disolviendo la sangre y se va volviendo, ya va mezclándose un poquito el color, va haciéndose un poquito menos intenso. Entonces, ¿qué hace la hemorragia? La hemorragia también condiciona, generalmente se asocian a fracturas de cráneo. ¿Qué cosa hace? Hace que se desplacen las estructuras, o sea, hace un edema alrededor. Entonces, el edema borra los surcos cerebrales, hace que el cerebro se vea hipodenso, disminuye la diferenciación entre la sustancia gris y sustancia blanca, desplaza las estructuras hacia el otro lado, las estructuras de la línea media hacia el lado contralateral, hernia las estructuras, hace una hernia cerebral, una hernia transfalcina hacia el otro lado. Entonces, fíjense acá cómo está desplazando las estructuras. Se dice que cuando es de más de 5 milímetros de desplazamiento del cerebro, el pronóstico ya es malo, ¿no? No es buen pronóstico. Es es más difícil de resolver. No es que no se pueda resolver, se resuelve, pero es más difícil. Entonces, por ejemplo, acá debe estar unos 10 milímetros, por lo menos debe haber desplazado las estructuras hacia el otro lado. Igual acá, miren, cómo borró los surcos cerebrales, no veo surcos cerebrales. Acá
alrededor está un poquito más hipodenso que el otro hemisferio, y acá está comprimiendo los cuernos occipitales de los ventrículos laterales. Es una hemorragia epidural. Epi, recuerden la montañita. La hemorragia subdural es por debajo de la dura madre. Este me va a dar la forma de media luna, mire. Cóncavo por abajo y convexo por arriba. Cóncavo, convexo. Entonces, esta es la forma en que yo veo. Esta es una resonancia y esta es una tomografía. Acá vamos a la resonancia, que es donde más se nota. Miren, un área hiperdensa, hiperintensa, perdón, cóncavo por un lado, convexo por el otro. Miren los surcos cerebrales cómo están borrados acá por el edema. No diferencio mucho la sustancia gris de la sustancia blanca. Está herniando las estructuras hacia el lado contralateral. Miren, las estructuras de la línea media están desplazando hacia el otro lado. Los ventrículos también los está desplazando. Esta es una hemorragia subdural. Entonces recuerden la montañita. Si ustedes ven la montañita, esa es epidural. La otra es subdural, la que ven acá, cóncavo convexo, porque se van a olvidar. Miren aquí. Esta es la tomografía y fíjense acá. Una hemorragia subdural, fronto, témporo, occipital, derecha. Acá también es fronto, témporo, occipital. Derecha. Acá también fronto, témporo, occipital, derecha. Borramiento de los surcos, desplazamiento de la línea. Conforme van pasando los días, la hemorragia se va haciendo un poquito más hipodensa. Ya se ve el suero ahí, se hace más líquida. Miren. Entonces, como el paciente está echado, está en decúbito, la parte más densa, que es la sangre, está acá arriba, y la parte más, digamos, es suero menos densa, está en la parte de arriba, ¿no? Se va haciendo así. Esto ya es un subagudo, y acá, ya cuando se hace todo blanco, ya es crónico. Se mantiene bastante tiempo, y miren cómo se ve, ya es más crónico esto. O sea, así va evolucionando. Y tenemos la hemorragia subaracnoidea por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Entonces, donde pasa voy a ver hiperintensa. Miren, los surcos cerebrales, miren, estoy viendo hiperdensos. Recuerden, el líquido cefalorraquídeo se ve de color negro. Acá estoy viendo lo blanco. Línea interhemisférica, estoy viendo acá líquido blanco. Acá sangre, hiperintenso. Hiperdenso, acá es tomografía. Hay edema, siempre hay edema cuando hay sangre, hay edema, áreas hipodensas en todo alrededor del cerebro, falta de surcos cerebrales, falta de diferenciación córtico entre en la sustancia gris y la sustancia blanca. Acá, miren, en, en la línea interhemisférica, aquí en los valles silvianos, acá en las cisternas, acá todo esto se ve blanco. Aquí, estos son los cuernos occipitales de los ventrículos laterales, también se ve ahí. Entonces, esas son las hemorragias subaracnoideas. Miren, esta es una resonancia y esta es una tomografía. Entonces, miren aquí los surcos cerebrales, cómo se ven estas lesiones hiperintensas. En el lado, en este caso, el lado izquierdo. Fronto, temporo, frontotemporalis acá. Acá también. En esta tomografía, acá es temporo parieto occipital izquierdo. Miren. Con edema, alrededor siempre hay edema, que hay hemorragia, hay edema, infarto, hay edema, tumores, hay edema. Y la hemorragia intraparenquimal que se produce dentro del parénquima cerebral. Entonces, esto es un área
hiperdensa en el parénquima cerebral que condiciona edema alrededor, desplazamiento de las estructuras hacia el lado contralateral. Miren, la línea media debería estar a este lado, miren, está desplazando el tálamo hacia el otro lado. Acá, esta es la hemorragia y acá hay área de edema alrededor. Siempre hay edema. Miren esta hemorragia parenquimal frontal derecha. Miren acá. Esta es la hemorragia y esta es la presencia de edema alrededor. Desplazamiento de la línea media hacia el otro lado. Acá, miren, la línea media y esta es la hemorragia parenquimal. Acá también hay sangre en la línea interhemisférica, que esto es líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí también hay hemorragia subaracnoidea, en este caso, con una hemorragia parenquimal. Entonces, siempre la hemorragia y el infarto me dan edema alrededor, y eso desplaza las estructuras. Fíjense cómo está acá desplazando los ventrículos. Y tenemos la hemorragia intraventricular, dentro de los ventrículos. Pertenece también a la parte de hemorragias subaracnoideas. Entonces, generalmente cuando hay subaracnoideas hay intraventricular. Es de mal pronóstico, demora más en reabsorberse el paciente, generalmente los pacientes jóvenes son los que salen bien, ¿no? Entonces, esto es una hemorragia dentro de los ventrículos. Hemorragia intraventricular. Acá también tiene su aracnoidea, miren, en los surcos cerebrales del lóbulo temporal derecho. Aquí, hemorragia en los ventrículos laterales del lado derecho, en el lado izquierdo, en el cuerno occipital. Acá está condicionando una hidrocefalia. Acá también, pero acá se ve más la hidrocefalia más grande con hipodensidades periventriculares, miren, por la hidrocefalia. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, doctora. Bueno, vamos a hacer columnas vertebrales. La columna vertebral tengo la parte ósea y la parte del contenido de la columna. Entonces, la parte ósea yo la voy a poder evaluar con radiografía o tomografía. La parte del contenido, lo que es el disco, los ligamentos, los tejidos paravertebrales, los voy a poder evaluar con resonancia magnética. Entonces, ¿qué cosa lo que debo buscar en una radiografía? Una radiografía nos va a dar, al igual que en el cráneo, signos indirectos de que algo está pasando en la columna. Entonces, la radiografía siempre es importante cuando nosotros veamos columna. Una de las cosas más importantes es que debe conservar su curvatura fisiológica. La columna no debe perder la lordosis y la sifosis que tiene normalmente. Esta es una columna cervical en una incidencia en frontal y en una incidencia en lateral. La incidencia en lateral es la que más información nos da. Una de las cosas, como les digo, tiene que tener esta curvatura fisiológica, esta lordosis fisiológica. Porque cuando pierde la lordosis, acá estos son los cuerpos vertebrales. Estos son los cuerpos vertebrales que son como cajitas de zapatos, bien definidos, sus bordes bien definidos, y estos son los espacios intervertebrales. En estos espacios se asienta el disco intervertebral. El disco vertebral se encuentra acá. Entonces, si esta curvatura se pierde, este espacio se va a pinzar
Se va a pinzar en la parte de adelante, en la parte de adelante, en la parte de atrás, en el centro, y el disco se va a desplazar. Entonces, cuando el disco se desplace, va a comprimir o bien el canal medular o bien comprime los agujeros de conjunción, donde pasa el paquete vasculo nervioso. Entonces va a empezar el paciente con mareos, con sensación de hormigueos, con falta de debilidad en las manos, en los brazos. Entonces, eso es, digamos, el hecho que pierda la lordosis es importante no es que solamente exposición, no. Tiene mucha implicancia en la salud del paciente. Otra de las cosas que debo ver es que los cuerpos vertebrales estén bien definidos. Cuando hay, por ejemplo, artrosis, el cuerpo vertebral se va haciendo irregular. Cuando hay patología de tipo espondilosis, también se va haciendo irregular. Entonces, eso me da una idea de qué está pasando en ese cuerpo. La artrosis hace que el espacio articular disminuya, porque el disco se va destruyendo, va disminuyendo el espacio y eh, hace hernias discales. Entonces, cuando yo veo pacientes con artrosis, lo más probable es que ese paciente también acompañe con signos de hernia discal. En la radiografía en frontal, eh, no es tanta la visualización como en la lateral. Yo digo acá lo que visualizo, a ver, espérense un ratito, voy a estar por acá, ya. Lo que, lo que aquí debo visualizar me ayuda para ver las curvaturas fisiológicas, las escoliosis laterales, ver si hay vértebras fusionadas, ver las apófisis espinosas, que son estas. La tomografía con reconstrucción tridimensional, que es la que ustedes están viendo, me sirve para la parte ósea. Otra de la columna que tiene lordosis viene a ser la columna lumbar. Acá todavía es igual de importante la lordosis fisiológica. No es que con la lordosis yo tengo más curvitas, sobre todo las mujeres cuando estamos cuando tenemos acentuada la lordosis, qué bonito, tengo más, eh, más parte posterior. No es así. La lordosis tiene que conservarse en nosotros. ¿Por qué? Porque la columna lumbar es la que soporta el mayor peso de nuestro cuerpo, es el eje de nuestro cuerpo. Entonces debemos en la columna lumbar ver si hay escoliosis, está lateralizado hacia un lado o hacia otro. Siempre visualizar los cuerpos vertebrales que sean, como les digo, como cajitas de zapatos, uno encima del otro, bien definidos. Los agujeros perdón, los pedículos, que son estos ojitos que ven acá. Esos pedículos, cuando hay metástasis, se alteran. Lo primero que se altera son los pedículos, se vuelven más radiopacos o más radiolúcidos. Entonces, siempre ver los pedículos. Contar si hay más cuerpos vertebrales de lo normal. Si tengo aquí la columna lumbar, tengo que ver siempre la lordosis. ¿Qué pasa cuando se pierde la lordosis fisiológica? El eje de la columna se desestabiliza y los pacientes tienden a caerse más rápidamente, tienden a destruir los discos, los espacios. Ahora vamos a ver hiperlordosis y vamos a verla. Entonces, ¿cómo es que nosotros sabemos si esta curvatura es normal o no? Así, una forma rápida, esta es la columna lumbar. Son los cuerpos, este es el promontorio del sacro. Entonces, estamos viendo esto, ¿ya? Entonces, este es el promontorio del sacro, que es el que soporta el peso de nuestro cuerpo. Entonces, el eje de nuestro cuerpo debe caer acá en el promontorio. No debe caer afuera porque la persona está inestable, todo el peso está al aire. Entonces, son pacientes que, por ejemplo, un desnivel del piso, se cae. Pisan el desnivel, sobre todo cuando uno está mayor, ¿no? Pisan el desnivel y se cae. O están llevando un peso, se chocan con algo, se cae. Tienen mayor facilidad a caerse. Entonces, ¿cómo hago? Esa es
Sacro, la lumbar 5, la lumbar 4, la lumbar 3. De la lumbar 3 busco un punto medio, una X de los bordes, el punto medio. Y ese punto medio debe bajar y caer en cualquier lugar del promontorio del sacro. Puede estar acá adelante, puede estar acá atrás, se considera normal. Así de una forma práctica, porque hay medidas, ¿no? Pero así de una forma práctica debe caer aquí. Mientras caiga acá adelante o atrás, está bien el eje. El paciente no va a tener alteraciones de la columna como vamos a ver ahora. El problema es cuando esta línea cae por fuera. Entonces siempre deben de ver esto, la lordosis fisiológica, los espacios que hay entre cuerpo y cuerpo. Porque cuando aquí el cuerpo, el espacio disminuye, el disco se va a salir de su sitio. Fíjense en la resonancia, en la tomografía. Es una tomografía, miren aquí. Fíjense los cuerpos vertebrales y miren acá. Esa es una columna dorsolumbar. Miren aquí el cuerpo vertebral, como lo ven como una cajita de zapatos, y miren aquí. Acá ven que acá adelante está más chiquito, la altura que en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque acá hay una fractura. Esto se llama deformación en cuña. Aquí este cuerpo tiene acá una línea hipointensa. Esto es una fractura. Acá hay una fractura que es difícil de visualizarlo en la radiografía, pero en la tomografía sí se ha visto la parte ósea. Para parte ósea es excelente. Y la columna dorsal, que acá lo que tenemos que ver es una cifosis fisiológica. Tiene que tener una jorobita pequeñita, una. Cuando hay pérdida de esta cifosis, igual va a darnos la misma alteración que cuando teníamos alteración de la curvatura en el cuello. Dolores de espalda, parestesias, el disco se sale. Esta curvatura debe conservarse. Vamos a ver ahora las alteraciones por posición. Las escoliosis, que es la alteración del eje longitudinal hacia un costado. Generalmente cuando hay una escoliosis de un lado, o sea, la dorsal, por ejemplo, en este caso, la dorsal está escoliótica, la lumbar hace una curvatura compensa doblándose para el otro lado, curvándose para el otro lado. Entonces, en este caso estamos viendo la tomografía con reconstrucción tridimensional. Fíjense acá por por malformaciones congénitas de los arcos costales en el lado derecho. Hace que los cuerpos vertebrales también estén deformes acá. Y esto condiciona una escoliosis dorsal. Podemos denominarla por el lado de la concavidad, escoliosis dorsal de concavidad derecha o escoliosis dorsal de convexidad izquierda, como a ustedes les parezca mejor. Yo, por ejemplo, siempre lo nombro por la concavidad, ¿no? Hay otros que nombran por la convexidad. Es indistinto, la cosa es que te entiendan lo que tú estás diciendo. Entonces acá hay una escoliosis dorsal de concavidad derecha o de convexidad izquierda. Acá, por ejemplo, miren, es una radiografía de dorso lumbar. Este es escoliosis dorsal de concavidad derecha y compensatoria lumbar de concavidad izquierda. Esto es una tomografía sin reconstrucción, es simplemente una tomografía. Acá estoy viendo una escoliosis dorsal de concavidad izquierda y escoliosis lumbar de concavidad derecha. Se hace una curva compensa curvándose para el otro lado. Esta es una pérdida de la lordosis. Miren la columna. La columna está recta. No hay curvatura. Miren. Miren qué pasa acá entre C6 y C7. Empieza a pinzarse el espacio. Disminuye. Miren el espacio aquí y miren el espacio acá.
Entonces, ¿qué pasa con este disco? Este disco se ha protruido definitivamente hacia los lados, comprimiendo los agujeros de conjunción, o hacia la parte posterior, comprimiendo el canal medular. Entonces, esto está haciendo una hernia acá, por pérdida de la curvatura. Aquí miren el espacio, fíjense acá el espacio posterior, el espacio intervertebral, y miren aquí el espacio cómo está, más chico. Entonces aquí ya está empezando a comprimir los discos. Esta es una de la segunda causa de mareos, es por esto, por pérdida de la lordosis. Tenemos la acentuación de la cifosis. Puede ser por tipo posicional, por mala postura, puede ser por una osteoporosis. Acá están viendo la pérdida de la densidad del hueso, el hueso se hace más transparente y empieza a adelgazarse la parte anterior del cuerpo vertebral. Miren, y se empieza a deformar como una cuña adelante. Eso es por una osteoporosis y eso condiciona una acentuación de la cifosis. O tenemos en caso de artrosis. Las artrosis degenerativas hacen que se pierda el espacio intervertebral, el disco se vaya lesionando y se va secando el disco y empieza a rozar los cuerpos vertebrales y a erosionarse. Y eso condiciona que la cifosis se acentúe. A veces, como han visto malformaciones congénitas, como vimos los arcos costales, acá estamos viendo una hemivértebra. Esta es una, esta es una radiografía de columna lumbar. Esta es una hemivértebra, una malformación congénita media vértebra, que tiene solamente una apófisis, un pedículo y una apófisis espinosa. Miren aquí, esta es una tomografía y esta es la hemivértebra, que condiciona, esa hemivértebra condiciona una escoliosis. Tenemos también vértebras en bloque, vértebras que nace el paciente con vértebras fusionadas. Miren acá, dos vértebras fusionadas, acá tres vértebras fusionadas, acá también tenemos dos vértebras fusionadas, son vértebras en bloque. Es un tipo de malformación congénita. Acá están visualizando una resonancia magnética. Una resonancia magnética en T1 y una resonancia magnética en T2. La resonancia magnética en T1 me sirve para ver morfología de las estructuras. En T2 me sirve para ver patología. En T2 todo lo que es líquido se va a volver de color blanco. Entonces miren en esta resonancia. Este es el cuerpo vertebral, está en un corte sagital. Estos son los cuerpos vertebrales lumbares. Acá tengo el promontorio del sacro. Este es el disco intervertebral. Miren, el disco intervertebral tiene una parte más hiperintensa, más blanquita alrededor, y es el cartílago fibroso, y adentro es el disco propiamente dicho, ¿no? El núcleo pulposo, esto de acá, la parte más interna. Acá tengo el canal medular, donde hay líquido cefalorraquídeo y se encuentra la médula espinal. Entonces, cuando esto lo paso a T2, miren, lo que es líquido se vuelve de color blanco. Entonces, el disco, miren cómo tiene mayor cantidad de líquido, se va volviendo alrededor de color más blanco. Cuando el disco se va secando, se va volviendo más hipointenso. Este es el canal medular y fíjense acá,
en este L5 y S1, acá ven como una montañita, algo que está saliendo acá se está herniando y el disco se va secando, va protruyendo hacia atrás. Entonces, acá para que vean una hiperlordosis. Lo normal es que de la tercera lumbar, como están viendo acá, este es el promontorio 5, 4, 3. De la tercera lumbar trazo una línea del centro hacia abajo y este debe caer en el promontorio del sacro. Acá está cayendo en el promontorio del sacro. Acá miren, tercero, trazo una línea y fíjense dónde cae, por fuera. Acá se está condicionando un pinzamiento, como les mencioné. Acá hay una hiperlordosis. Hace que se pince la parte posterior del disco. Entonces, esta es una hiperlordosis. Miren el eje, esto es este de aquí. El eje cae por fuera del promontorio, debería caer aquí. Y el ángulo se acentúa. Entonces, en la estabilidad del cuerpo está el aire. No hay estabilidad en el cuerpo, es una columna inestable. Y aquí el espacio está disminuido y eso protruye el disco. Existen acá en la parte posterior el ligamento longitudinal posterior, que es el que anterior está por aquí y el posterior está por la parte de atrás. A veces ese ligamento posterior se rompe, pacientes cuando se caen. ¿Y qué va a condicionar? Que la columna se desplace, los cuerpos vertebrales se desplacen. Entonces miren cómo se desplaza el eje, fíjense, esto está salido y esto está más bien atrás. Esto se llama listesis. El desplazamiento de un disco del cuerpo vertebral se llama listesis. Entonces, esa listesis que va a condicionar primero dolor, porque acá se ha roto el ligamento longitudinal posterior. Se ha separado acá. La vértebra se desplaza. Y al desplazarse, miren lo que pasa. El disco lo pinza. El disco no hay espacio acá intervertebral. Pinza el disco y el disco se sale, se hernia. Se va necrosando el disco, se produce necrosis del disco por el pinzamiento que condiciona esa listesis, se llama listesis el desplazamiento. Miren aquí, viene así, la línea longitudinal posterior viene así, debería venir así, y acá se ve que se desplaza. Entonces acá hay una listesis, un desplazamiento de la columna. ¿Qué está condicionando? Miren el cuerpo, miren acá el cuerpo, acá se ha destruido el cuerpo, acá hay destrucción y acá el disco se está necrosando, hay aire por necrosis del disco y hay destrucción de los cuerpos vertebrales. Entonces, esto se ve en la resonancia magnética. ¿Qué está pasando con este disco? Por una listesis. Generalmente las listesis son por caídas sentado. Y tenemos, por último, las hernias. Entonces, esto es lo que estamos viendo, un disco normal entre los cuerpos vertebrales. El disco, un cartílago fibroso que tiene bastante cantidad de líquido y dentro se encuentra el núcleo pulposo. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, cuando el espacio disminuye, va destruyendo, digamos, comprometiendo al disco. El disco se protruye y comprime la médula espinal.
Entonces, con los años, con el transcurso de los años, el disco se va secando, o con exceso de peso, con exceso de cargar peso, el disco se va haciendo cada vez más chiquito, va perdiendo altura, por eso nos vamos disminuyendo con los años un poco de tamaño. Entonces, miren, este es un disco de una persona de 20, pongamos que esta es una de 40, esta una de 60 y este es uno de 80. Miren aquí el espacio intervertebral, acá está más disminuido, aquí más disminuido y acá ya no hay espacio intervertebral. Entonces, ¿qué sucede cuando el disco se desgasta? Por un lado se va a protruir, se va a herniar. Miren aquí cómo lo veo en una radiografía. Solamente veo disminución del espacio. Fíjense acá la altura de este cuerpo y miren aquí. Está más chico, aquí más chico y aquí más chico todavía. Entonces, ¿qué sucede con esto? Va a ir comprimiendo el disco se va herniando y el disco va a ir necrosándose. Se hace necrosis del disco, hernias del núcleo pulposo. ¿Qué va a pasar con el cuerpo vertebral? El cuerpo vertebral van a ir rozando los bordes del cuerpo, porque el disco se va desgastando y los bordes del cuerpo vertebral en el movimiento van rozando cada vez más y se erosiona. Se forma nuevo hueso, lo que es una esclerosis. Y cuando forma nuevo hueso, lo que es esclerosis, forma osteofitos también. Entonces, todo eso va a condicionar por una destrucción del hueso, ya sea por sobrepeso, sobreuso. Entonces, miren aquí la resonancia magnética. Miren acá, falta poquito para que terminemos, no se preocupen. Miren un disco. Miren el disco normal, en T2. Miren el borde, es hiperintenso. Acá, conforme va disminuyendo la altura, el disco se hace más hipointenso, se va secando más. Y acá se está protruyendo. En L4, L5 se va protruyendo el disco. Acá se va erosionando el cuerpo vertebral. Hay una protrusión, hay una herniación del disco hacia adelante y hacia atrás. Y miren el cuerpo vertebral cómo va cambiando el color porque se va erosionando y va formando un nuevo hueso para cicatrizar esas erosiones que forma. Es lo que se llama una artrosis. Miren el disco cómo protruye al canal medular y comprime acá la cola de caballo, ¿no? Y estamos un poco más abajo. Entonces, esto es lo que se llama una protrusión del disco. Miren aquí, este es lo normal, y miren acá cómo el disco, el espacio ha disminuido atrás. Miren el espacio cómo ha disminuido. El disco empieza acá a adelgazarse y a protruirse hacia afuera. Eso se llama protrusión discal. Cuando ya el disco se rompe, el núcleo pulposo que está adentro sale. Y eso se llama hernia del núcleo pulposo. Es como si fuera una cabecita acá con su cuellito. Esto simplemente es como saca la cabecita recién acá está sacando la cabeza y acá ya sacó la cabecita con su cuerpo. Esto es una hernia. Miren aquí, este es un disco normal y esta es una hernia. Sacó cabecita con cuello. Acá también, miren, acá hay una hernia, fíjense hacia adelante y hacia atrás. Y aquí, perdón, esta es una protrusión del disco, está protruyéndose y esta es una hernia. Ya salió, ya se rompió la bolsa del disco intervertebral y salió el núcleo pulposo. Esta es una hernia del núcleo pulposo. Uy,
Ya falta una nomás. Y por último tenemos las metástasis. Existen metástasis que forman nuevo hueso maligno o metástasis que destruyen el hueso. Son las metástasis líticas o las metástasis blásticas. Las metástasis, lesiones lísticas y blásticas vamos a verlo cuando veamos la parte ósea la próxima semana, al igual que la espondiloartrosis, que ahora no les voy a mencionar, sino ya la próxima semana. Entonces, pero las metástasis, estas son las metástasis blásticas, que producen nuevo hueso. Son metástasis que generalmente de cáncer de mama, cáncer de próstata. Entonces, miren la formación de nuevo hueso. Acá en esta tomografía, metástasis de tipo blástico, forman nuevo hueso. En este PET-CT, donde me sirve para ver células malignas, zonas de hipercaptación, hipermetabólicas. Esta es una mezcla de tomografía con gammagrafía para ver cáncer. Entonces, acá miren cómo se ve estas zonas hipermetabólicas en la columna dorsolumbar. Y acá también en el hígado también se ve una zona hipermetabólica, que no la veo acá, acá sí estoy viendo. Entonces esto me sirve para visualizar cáncer. Bueno, ahí quedamos de la columna. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Listo. Ustedes son 13, ¿no? Sí, somos 14, doctora. 14. Entonces falta ayer al mercado. Diego Jordán. Doctora, entonces, la próxima semana estamos empezando con los seminarios. Eh, Sí, terminamos ¿Cuántos la seminarios serían? práctica. Ah, ¿Serían los 7 primeros, doctora? No, yo creo en la Eh, próxima semana, nosotros supuestamente estamos terminando, la siguiente semana sería todo lo que es la parte ósea, porque la siguiente vendría a ser senos paranasales. La semana, a ver, espérense, acá tengo justo tengo acá el calendario que estuve acá viendo, un momentito. A ver, la semana del 18, esta semana nos tocaría la parte ósea y tendríamos ahí 4 seminarios ese día de la práctica y tendríamos que reunirnos el día 21 porque supuestamente el 24 es el examen teórico. 24 o 25 va a ser el examen teórico del doctor. ¿O ya han quedado fecha ya con él? Todavía no nos han mencionado acerca del Porque examen el sílabus dice la final. semana del 24 al 28, porque el 29 tiene que entregar notas según los sílabus, ¿no? El 29 tiene que entregar ya sustitutorio. Entonces supone que esa semana del 24 va a tomarles el examen teórico y el práctico va a ser el 25, el martes 25. Entiendo, doctora. Doctor, en todo caso, la siguiente semana usaríamos 2 días para hacer Dos los seminarios. días. Ajá. Hacemos 4 días. Doctora, Sí, dime. disculpe, el examen final es el 27 de noviembre. Al 27. Mientras estamos bien nosotros 24. Podemos hacerlo entonces, si es el 27, podemos hacer yo creo que la semana del 18 terminamos todo, ¿les parece los seminarios? El 18 podemos hacer un día
El día de la práctica vamos a hacer 4 y los que faltan, los 8, los haríamos las siguientes. El día viernes podría ser 21. Claro, doctora, sí, el martes, ¿no? El 18, podríamos hacer Ujú. 4 seminarios y el 21 terminar con todos los seminarios. Claro, terminamos Somos ya todo 14, seminario. Claro. somos 14 personas. Ujú. ¿Les parece? Y así ya quedan libres para la semana del examen. Sí, doctora. Nuestro examen práctico sería el 25, ¿no, doctora? 25, sí, el martes 25. Ya, ok, doctora. Sí, sí, doctora, sería perfecto. Ya. Entonces así quedamos, chicos. Ya la próxima terminamos y ya hacemos las 4 de ustedes exponen solamente 10 minutos cada uno máximo. No se olviden su revista también. Ujú. Sí, doctora. Listo. Ya, cuídense, ahí quedamos, ¿ya? Muchas gracias, Ok, doctora. doctora. Hasta Cuídese. luego, hasta Buenas luego. noches. Gracias, doctora. Buenas noches.